de sistema de referencia no inercial giratorio, muy bonito. El péndulo de Foucault. Ahí ya os he puesto entre paréntesis porque hay un libro, ¿no? El péndulo de Foucault por Umberto Eco, que ya falleció. Ya ha pasado el tiempo, 2 o 3 años, ¿no? Por lo menos, o más. No me acuerdo. Os sonará más por el nombre de la rosa, ¿no? Umberto Eco. Hombre, la peli incluso ser para vosotros de la prehistoria, ¿no? Iba a decir. ¿Cómo se llama el actor principal, hombre? El escocés este... El Sean Connery. Gracias, Sean Connery. Fijaos, fíjate que todavía podía andar el Sean Connery, ahora tiene un montón de años. Vale. Una película muy bonita, por otro lado, y el libro todavía más bonito. El péndulo de Foucault. Vamos, entonces tenemos lo siguiente, tenemos un péndulo, pero ahora lo vamos a hacer en la Tierra. Es decir, que vamos a tener que tener en cuenta el efecto del giro de la Tierra, si queremos resolverlo. Otra vez, vamos a escoger un sistema de referencia giratorio, esta es la Tierra, que gira, pues como he puesto antes, lo estamos haciendo, piti, 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 piti. Este sería nuestro plano en el cual, ¿no? Esto sería cómo está girando con un omega. ¿Entendido? Muy bien. Es decir que estamos mirando, y aquí tengo colgado el péndulo. Vamos a hacer más aproximaciones para llegar a unas ecuaciones lo más sencillas posibles, tal como lo tenéis también en el Taylor. Si uno se fija en un péndulo, lo vamos a resolver únicamente, naturalmente, bajo la acción de la gravedad. Otra vez aquí la acción de la gravedad sería la gravedad aparente. Lo mismo, es decir, que el término correspondiente a la fuerza centrífuga lo incluimos con la gravedad real para darnos un peso aparente, una gravedad aparente en el problema. Ya sin ponerle up, a esa G se refiere a eso. Es decir, que la dirección vertical viene dado por ese vector. Y ahora tenemos, estaba diciendo, para la aproximación de pequeñas oscilaciones, para pequeñas amplitudes de oscilación. Si nosotros estamos pensando en el péndulo normal, no estamos pensando en la rotación de la Tierra, pues tendríamos una cosa, si yo pongo ejes cartesianos, porque quiero utilizar coordenadas cartesianas, con vosotros hemos resuelto el péndulo exactamente, entonces aquí está pidiendo coordenadas polares a gritos, utilizar un ángulo tita, pero prefiero poner otra vez en este problema coordenadas cartesianas. Entonces, para pequeñas amplitudes, lo que tendremos es que la ecuación del movimiento, si el movimiento es en el plano xz, como estoy poniendo ahí en los ejes, la ecuación para pequeñas amplitudes es esta. Seno de tita es aproximadamente tita, la tangente de tita, fijaos, seno de tita sería esta posición, x, dividido por L. Bueno, tenemos esta. Es decir, que si estamos pensando aquí en 3 dimensiones y esto es el eje z, podemos poner aquí un eje x y aquí un eje y. Es decir, que el movimiento nos vamos a restringir al movimiento en el plano xy. En el plano X. O sea que estamos no olvidando, estamos despreciando el movimiento vertical. Eso es cierto siempre y cuando nos movamos ángulos pequeños, amplitudes pequeñas de ese péndulo, si no, no sería así. ¿Está claro? Bien, si nos centramos en eso, pues entonces lo que tendríamos, si no hubiese rotación, ¿cómo serían las ecuaciones del movimiento de ese péndulo, de esa masa en el plano xy, sin rotación? Tendríamos para la componente x una cosa similar a esa, menos g dividido por L por x, y para la componente y, menos g dividido por L por y. Fijaos que es como si fuese
Eso es lo que os intento que veáis. Fijaos que es un oscilador armónico, o sea que estaría oscilando únicamente visto desde arriba. Voy a poner así el plano visto desde arriba, aquí, ¿no? Pues tendríamos, si no hay rotación, entre estas dos posiciones. Esta sería el centro, entonces a una distancia r lo que tendríamos es precisamente, es decir, que lo que tendríamos es r punto punto igual a menos, voy a utilizar omega 0 y así ya me olvido de omega 0 cuadrado. La frecuencia natural de oscilación pues sería al cuadrado g dividido por c. Por eso de aquí nos sale ¿verdad? Es decir, que hay la fuerza real, la componente en el plano del movimiento, fijaos, es una fuerza que intenta llevar la masa hacia la posición de equilibrio que es justo vertical. Y eso sería, pues, la fuerza esta es proporcional tendríamos proporcional a R, hacia adentro, atrayendo. Por lo tanto, tenemos un... Esta es la fuerza real. Ahora, naturalmente, tenemos que incluir el efecto de la fuerza de Coriolis. ¿Entendido? Muy bien. Fuerza de Coriolis. Al canto. Tendríamos entonces que hacer otra vez 2 veces m por v por omega. Aquí fijaos que cuál es la componente en ese omega, lo que estamos considerando es justo, lo que nos interesa es la componente de la rotación perpendicular al plano, perpendicular a este plano. ¿Está eso claro? Es decir, que tendríamos aquí que sustituir esto por v por, y la componente sería, ¿cuánto teníamos antes si utilizaba la colatitud? Omega seno de tita, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, que tendríamos aquí en esto, coger 2m y jk v. Únicamente tenemos vx, vi, la componente z es 0, porque estamos haciendo esa aproximación de que el movimiento, lo estamos despreciando, el movimiento vertical. Eso es tanto mejor cuanto menos oscile, cuanto más pequeña sea la amplitud de oscilación. Y ahora tendremos aquí únicamente en la componente K, omega seno de tita. Es decir, que tendríamos, si me permitís borrar porque me está molestando esto aquí visualmente. Vamos a ver, tendríamos aquí, entonces, para la componente I, ¿qué teníamos para la componente I? Tenemos VI, omega, seno de tita, J, tenemos menos Vx, que esto es una X, omega, seno de tita, y para acá todo esto es suma, ¿eh? Siempre los pongo así de arriba abajo, manías que tiene uno. 0. Es decir, que tenemos, esta sería, ya voy a borrar ahí, esta sería la componente con el 2m, que siempre es 2m, 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 que para eso lo tengo ahí. ¿Sí? Antes la componente en el Z
¿Era por seno de tita o por coseno de tita? Por seno de tita. Cuando dibujaba aquí la Tierra, no quiero borrar ahí. Entonces el plano tendríamos ahí. Ese es el eje Z que estamos escogiendo. Entonces si tenemos aquí, y esto es tita, esto es... por coseno de tita, es verdad. Gracias, por coseno de tita. Muchas gracias. Esto sería tita. Si es la colatitud, entonces por coseno. Si estoy cogiendo la colatitud, que fue lo que cogí antes, es el coseno. Gracias. Pero coseno. Vale. Muy bien. Es decir, que ahora tendremos aquí, para la... ¿Qué tendremos entonces en la segunda ley de Newton? Tendré la fuerza real más la fuerza de Coriolis igual a la masa por la aceleración, es decir, mx punto punto, ¿cuánto teníamos para la fuerza real? Menos omega 0 cuadrado por x. Y ahora en la componente x que tenemos aquí, más 2m vi omega coseno de tita. Para la componente y, mi punto punto menos omega 0 cuadrado por i más menos 2m vx omega coseno de tita. Para z, como no tenemos movimiento, nos podemos olvidar de... ¿Sí? Vale. Es decir, que tenemos... Este problema es exactamente el mismo que si yo considerase, en vez de un péndulo, una goma elástica o un muelle, un extremo aquí y una masa por aquí. Y esto fuese la constante de fuerza K, sin rozamiento sobre la superficie. La longitud natural del muelle 0. Tendríamos exactamente las mismas ecuaciones del movimiento. La única diferencia sería que omega 0 cuadrado sería en ese caso K dividido por M. Es decir, que son dos problemas idénticos. ¿Está eso claro? Por eso es un oscilador armónico en un caso y en el otro. En el caso del péndulo es para pequeñas oscilaciones. En el caso del muelle, da igual con qué amplitud, y vamos a decir, siempre y cuando no se rompa y esté dentro del límite elástico el muelle, pues no habría ningún problema. Muy bien, esto también se puede resolver. Fijaos que cómo es la... Vamos a cogernos y borrar por aquí un segundo. Vamos a borrar. Listo desde ahí. Si tenemos... Fijaos, supongamos que la velocidad fuese de esta manera. En ese instante yo estoy haciendo una foto y se está moviendo. ¿Hacia dónde va la fuerza de Coriolis? Yo tengo que hacer por ese omega que era omega coseno de tita por K, es decir, un vector que está saliendo de la pantalla. Es decir, que va a ser un vector que es perpendicular a la dirección de V y a la dirección de ese vector, del eje Z, es decir, que en esa dirección. Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Ras, hacia allá. Hacia ahí está actuando la fuerza de Coriolis. Cuidado, aquí está actuando ahí si estamos en el hemisferio norte. A la pregunta que surgió justo al final, ¿no? en
en la otra grabación que teníamos. Bueno, ¿y qué ocurre si dejamos caer la tiza en el hemisferio, en vez de en el hemisferio norte donde nos encontramos, en el hemisferio sur? Pero no en el Ecuador. Para alguien que tenemos del Ecuador ahí no nos vale. Ahí nos queda justo clavado en tu tierra, iba a decir, no tenemos desviación. O sea que más al... Bueno, tú tienes la suerte de poder pasar del hemisferio norte cuando estás en tu país, del hemisferio norte al hemisferio sur de vez en cuando, o todos los días. No sé exactamente por dónde pasa, por dónde parte a Ecuador, el Ecuador. Ya, pero más o menos Quito, pero así una ciudad grande. ¿Quito? ¿Por dónde? ¿Quito queda en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? O sea, Quito queda justo en el Ecuador. De la ciudad. Por eso, o sea que no es una exageración si uno está cruzando de un hemisferio a otro varias veces al día. Vale, genial, gracias por decirlo. Mira, es una cosa de la que ya me aprovecharé en alguna otra clase. Siempre intento... La que se dibujó al principio en las mapas no coincide con la que tenemos en realidad. En la mitad del mundo, donde se hacen experimentos con el agua, se la hace sobre la que tenemos en el mapa y gira en un sentido. Pero en la original, dices con torbellinos, cosas... Pero eso... Es que eso es una, ¿cómo se dice la palabra? Una fábula, ¿no? Lo de los torbellinos tú puedes hacer en un hemisferio o en el otro que giren en el sentido que tú quieras. Es decir, que si os bañáis y tiráis del tapón, ¿no? Eso es una historia que ha surgido como fake news. Sí. Porque eso es válido, cuidado, para otro tipo de torbellinos. Por ejemplo, en la atmósfera, lo que es los anticiclones y los ciclones giran en el hemisferio norte en diferente sentido que en el hemisferio sur. O en el océano mismo. Los torbellinos giran, pero en los torbellinos de ese, digamos, ahí ya no, eso no vale. Digamos, la fuerza, porque hay un cuasi equilibrio entre el gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. Lo que ocurre en esos torbellinos, a esas magnitudes, en esas dimensiones, lo que hay es un cuasi equilibrio, lo que se llama el equilibrio geostrófico, entre la fuerza de Coriolis, que estamos tratando hoy, y el gradiente de presión, tanto en el océano como en la atmósfera. Entonces, casi se igualan uno al otro. A esas dimensiones están prácticamente igualados. Pero en las dimensiones que estamos tratando o sea, fijaos, en el océano serían del orden de, para tener un número, 10 kilómetros. Desde luego no tenéis una bañera con ese tapón, iba a decir, de 10 kilómetros. Bueno, entonces sí, si se os formase un torbellino de 10 kilómetros de diámetro, radio, me da igual, ¿no? Entonces ahí sí, pero no antes. Ya digo que depende un poco, se da un número así. Si miráis alguna vez alguna foto bonita tiene que ver con lo que estamos haciendo, alguna foto de la corriente del Golfo, o la corriente de Kuroshio, que es la equivalente en Japón, en la costa pues entonces ahí, y veis alguna foto térmica, o por ejemplo del plancton, la actividad fotosintética, entonces ahí se ven muy bien en esas fotos los torbellinos, ¿no? Porque los que tienen más, en el caso de la actividad fotosintética, necesitas ahí mucho plancton y esas cosas, es agua fría realmente, no es agua caliente. El agua caliente en la corriente del Golfo, que viene del sur, del Golfo de México, esa es muy pobre. La que es rica es la que viene del norte y se separa. Esa es precisamente las guerras, iba a decir antes, de nuestros pesqueros con Canadá. Iban ahí a pescar el bacalao. Es agua fría, pero muy rica en nutrientes. Y, bueno, entonces si uno ve esas fotos, pues ve la diferencia como es en un caso y en el otro. Y lo del mar, eso de las películas del mar de los Sargazos, ¿no? Y el Triángulo de las Bermudas y todas esas cosas, pues es cierto que se forman en el mar de los Sargazos, eso es cierto, o sea, eso es histórico, eso es precisamente de lo que estamos hablando.
se forma ahí el torbellino, iba a decir, uno mucho más grande, no hay. Y entonces se queda, digamos, por ahí toda la mierda, las algas, la madera, todo ahí concentrado. Bueno, eso es saliéndome ya demasiado del tema. Estaba diciendo... Estabas hablando de la fuerza de Coriolis, el sentido que tiene en el hemisferio norte y el sur. Sí, sí, gracias. Por el coseno. Mientras que en el otro caso, gracias, porque ahí justo lo había perdido el hilo. En el otro caso teníamos el seno de tita y nos daba igual, pero aquí tenemos el coseno de tita y cambia el sentido. Cambia el signo. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo podríamos poner? Fijaos, VI sería I punto. Y VX, X punto. Todo esto, 2m omega coseno de tita, es una constante. Podría ponerlo incluso C, no quiero utilizar K para que no parezca la constante de fuerza del muelle. Entonces tendríamos aquí menos omega 0 cuadrado y yo que vosotros prestaría ahora mismo atención. Más K por I punto, menos omega 0 cuadrado por I, menos K por X punto, ¿no? Siendo K, ya dicho, una constante. ¿Vale? Muy bien, esto se puede integrar, dependiendo, naturalmente nos tendrían que dar como es K referente a omega 0 cuadrado, e integrarlo. Miguel, no he entendido bien lo de por qué sustituyes K por 2 veces la masa. No, que quiero decir, quiero decir exactamente. Estamos otra vez como en el problema anterior, en el cual nos estamos moviendo en un plano que estamos despreciando las variaciones ahí de tita. Lo mismo que si en el otro problema lo hacíamos, pues en este problema ya no lo dije explícitamente, pero ahora viene, sí, estoy haciendo la misma aproximación que antes. Creo que dije al principio que estaba haciendo las mismas aproximaciones, creo, vamos. Y además añadiendo pequeñas oscilaciones o pequeñas amplitudes en la oscilación del péndulo. ¿Vale? O sea que eso también lo incluye. Coseno de tita es una constante. Bueno, pues tendríamos este problema y podríamos integrarlo exactamente, a mano, con bolígrafo. ¿De acuerdo? O bien con el ordenador, que es lo que voy a enseñar yo ahora en este momento. Vamos a ver, péndulo de Foucault. ¿Dónde tengo yo aquí? ¿Dónde tenía yo el péndulo? Ah, no tenía yo el péndulo de Foucault. No le di yo el nombre. Ah, perdón, de Coriolis. Perdonad. Bueno, estamos aquí. Y claro, ahora viene el momento de entender. Recordáis que os mostré esa película, ¿no? Pues ese era el péndulo de Foucault. Lo que pasa que, digamos que ahora, muy magnificado, porque en esa mesa rotatoria estamos despreciando, ahí en ese problema lo que estamos despreciando la rotación de la Tierra frente a la rotación que le estamos imprimiendo a la mesa respecto a Tierra. Es mucho mayor. En un péndulo de Foucault pues tendremos que esperar muchas horas para ver cómo, efectivamente, dependiendo a qué latitud, cómo gira el plano de la oscilación. Aquí pues uno lo ve más rápidamente, ya os lo mostré, no lo voy a volver a... que si no mi cuenta de YouTube sufre, iba a decir, si pongo algo que no es mío. Así una explicación muy rápida, tenemos la componente X, la componente Y, la componente Z, aquí ya simplemente estoy dándole no omega coseno de tita, sino que me estoy refiriendo a cuál es la velocidad angular con la que hacemos girar la mesa respecto a Tierra, Tierra considerado como sistema de referencia inercial.
Entonces tenemos una cuerda elástica, ahí tenéis, ¿no? Proporcional longitud natural 0, la fuerza de Coriolis. Aquí os recuerdo, este menos no os preocupéis porque es que está intercambiado. En vez de V por omega, pues he puesto omega por V. Y en este caso, eso sí, tengo que tener cuidado de incluir cuál es la fuerza centrífuga. Porque ya no es la fuerza centrífuga correspondiente a la Tierra, sino la fuerza centrífuga correspondiente a ese sistema de referencia giratorio. ¿Cómo va a ser en este caso ese término? O sea, si estoy considerando ahora ese problema que es el que tengo resuelto a máquina en el ordenador. Tengo aquí la mesa, ¿no? Este es mi sistema de referencia. Aquí tengo la masa y tendría omega por R por omega, bueno, multiplicado por la masa. Entonces tendríamos omega saliendo de la pantalla. R es esto. Es decir, que tendríamos omega por R. Hago girar el primero, o sea, tendría que ser en esta dirección y hacia acá. Eso sería omega por R. Y ahora tengo que hacer ese vector multiplicado por omega que está saliendo. Eso quiere decir, naturalmente, que es hacia afuera. Esa sería la fuerza centrífuga. ¿Y cuánto valdría el módulo? M omega cuadrado por R. Es decir, que mientras que la cuerda elástica está tirando hacia acá, la fuerza centrífuga lo que está es tirando hacia allá, hacia afuera. Está, digamos, ese efecto de la cuerda elástica haciéndolo menor. Y ese es lo que tenéis aquí en el término, que lo tenía que explicar porque si no ahí iba a ser un... Si yo ahora digo, bueno, tened cuidado aquí, esto es de una versión anterior de matemática y tenía que utilizar esa función. Ahora es más sencillo escribirlo. Olvidaos lo que pone. Entonces tendríamos aquí las ecuaciones para los valores correspondientes. Lo dejo con una velocidad, lo dejo desde el origen, con una velocidad en la dirección del eje X. Y si resolvemos, pues tenemos lo que estabais viendo. Bueno, ahora viene el momento de entender lo que os mostré aquel día. Y ya está, no hay más. Fijaos cómo, entonces tenemos las ecuaciones, se meten otra vez en... Las resuelves numéricamente o de manera exacta, si es posible, que es posible, incluso puede ser fácil, ¿de acuerdo? Y no hay nada más que decir. Como veis, forma como círculos. No son, dependiendo de cómo sean los valores de la constante de fuerza del muelle, dependiendo de cómo es omega, pues entonces son de una manera o son de otra. Uno puede hacer que sean círculos perfectos, si uno escoge los valores adecuados. En este caso no. ¿Alguna cuestión?